Es una fiesta la promesa de tener a Vargas Llosa con nosotros y me imagino que para un hombre como él debe de ser muy satisfactorio cuando uno se han alcanzado los 40 años disfrutar del crédito que su obra literaria ha alcanzado en el mundo, saber que su nombre en estos días circula entre los candidatos para el premio Nobel y por otra parte saber que en España tiene lectores por cientos de miles. Bienvenido Mario Vargas Llosa. Y vamos, si le parece, a hablar un poquito acerca de la obra, de la figura, de la persona, de este novelista que tiene más bien el aire de un galán de cine. Por favor. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936, me parece que fue en el mes de marzo también, y por lo tanto está muy cerca de los 40. Exactamente, sí, apenas a una semana. Apenas a una semana. Esos primeros años que recuerda Mario Vargas Llosa no son, sin embargo, años peruanos, sino años más bien bolivianos, ¿no? Sí, exactamente. En realidad no, yo conocí la tierra donde nací ya adolescente, porque mi familia se trasladó a Bolivia cuando yo tenía apenas un año. Vivimos en Cochabamba, cerca de 10 años, así que en realidad fue en Bolivia donde... Bueno, aprendí a caminar, a hablar, a leer, a escribir. ¿Qué recuerdos primeros más profundos, más auténticos han quedado de esos primeros años? De Cochabamba, pues muchas imágenes, muy distintas unas de otras. Uno de los recuerdos más vivos que tengo yo de esos primeros años es el de los carnavales. Los carnavales, no sé si eran tan importantes en Cochabamba, como en fin, lo son en mi memoria, ¿no? Pero recuerdo que era un hecho realmente extraordinario para mí, para todos los muchachos de mi edad, para mi familia. La ciudad entera se empapaba, ¿no? Realmente se jugaba con agua una semana y, bueno, la vida quedaba completamente paralizada, ¿no? No había colegio, por supuesto, y uno se preparaba para los carnavales con mucha anticipación, iba llenando canastas con globos, con unos proyectiles temibles que se llamaban cascarones, que eran huevos vacíos que se rellenaban con agua de colores, y bueno, con chisguetes. Y era realmente una fiesta un poco bárbara, pero que para un niño así de pocos años resultaba sumamente estimulante, ¿no? La ciudad y los perros es el libro que hace que se conozca sobre todo el nombre de Vargas Llosa, ¿no? Es el primer libro que hace que el nombre se ponga en circulación de una manera ya importante. Sí, además es el primer libro que escribí en serio, es decir, trabajando mucho y tratando pues realmente de esforzar al máximo y además con una cierta ambición, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista ya de la propia novela, ¿no? En realidad todo lo que he escrito parte siempre de experiencias personales, ¿ah? De algunos hechos vividos, de algunas personas conocidas o de situaciones que más o menos han estado cerca, ¿no? de mi propia experiencia. En realidad eso ocurrió en todo lo que he escrito hasta ahora de ficción. Lo que pasa es que eso, bueno, nunca se queda ahí, es decir, siempre es un punto de partida simplemente y luego después ya eso se mezcla con elementos puramente imaginarios. En La Casa Verde, la mitad de la historia está situada en Piura y está escrita casi exclusivamente con la memoria y con la nostalgia, ¿no? Ahora, la otra parte de la historia que ocurre en la selva sí me exigió una cierta documentación, porque la selva yo la conocía de una manera muy superficial, ¿no? Había estado ahí, sobre todo cuando hice la primera versión de la novela, había estado apenas 3 semanas, y entonces tenía una gran inseguridad. Cada vez que situaba la historia en la selva, pues tenía muchas dudas, y entonces traté de suplir un poco esa falta de conocimiento de la selva con lecturas y con investigación, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido una mezcla de ambas cosas, de hechos vividos y hechos imaginados, todo lo que he escrito, ¿no? Yo no creo que podría escribir una historia puramente imaginaria, exclusivamente utilizando la fantasía, ¿no? Bueno, yo creo que el boom no existe, sí, creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no?
Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un gran poeta. En cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no? Mario Vargas Llosa conoce al otro protagonista porque aunque son más, parece claro que los dos protagonistas fundamentales del boom, del llamado boom hispanoamericano, son precisamente Vargas Llosa y García Márquez. Tú conociste a Gabriel García Márquez en Caracas, sí, en ocasión de recoger tu premio. Exactamente, sí. Nos conocimos al llegar en el aeropuerto. Llegaba de México y yo llegaba de Londres y nos conocimos ahí en el aeropuerto. ¿Sí? ¿Allí mismo os saludasteis así o os presentó sí, alguien? No, habíamos tenido ya contacto antes por carta, nos habíamos escrito porque nos habíamos leído mutuamente. Sí. Y yo leí en ese viaje, leí 100 años de soledad, que estaba recién publicada, que me impresionó mucho, por supuesto, ¿no? La Casa Verde empezó siendo un cuento. Sí. Y además estaba proyectado como cuento. Sí. Y el cuento fue desbordando todas las previsiones y convirtiéndose, creo, en un momento en un mamotreto de 1000 y pico de páginas, ¿no? Sí, sí. Bueno, casi todo lo que he escrito siempre ha nacido como una historia muy pequeña que luego va germinando y creciendo y mezclándose con otro tipo de historias. Y luego, más bien, el trabajo que tengo ya es cortar la historia y dejarla reducida a proporciones pues presentables, ¿no? Pero la Casa Verde comenzó, yo desde que salí de Piura había querido escribir sobre una casa verde que conocí cuando era niño, en fin, un sitio que resultaba muy pintoresco y al mismo tiempo muy fascinante para las personas que teníamos pues 10 años en Piura, el año 45, ¿no? Que era una casa que estaba al otro lado del río, en pleno arenal, y que era un lugar un poco peligroso, era un lugar que estaba asociado a una serie de prohibiciones, a los niños no nos permitían acercarnos, nos hablaban muy mal de él, pero nadie nos explicaba muy bien por qué era tan malo, ¿no? Era una casa verde donde solamente había señoras, ¿no? Y a la que llegaban visitantes nocturnos, que eran siempre varones, y todo eso parecía muy pecaminoso y al mismo tiempo era muy excitante para la imaginación nuestra, ¿no? Entonces yo había querido escribir alguna vez algo, una historia vinculada a esta imagen que tenía. Escribí primero un cuento que no salió y después ya cuando estaba aquí viviendo en Europa, pues bueno, retomé esa vieja idea, ¿no? Pero esa idea se mezcló con otra idea que tenía sobre una novela vinculada a la selva, porque esas 3 semanas que estuve en la selva también ahí vi muchas cosas que me resultaron muy estimulantes desde el punto de vista literario, ¿no? Y la mezcla de esas dos ideas es lo que resultó en esta novela, ¿no? ¿Hacia dónde apunta ahora la novela? La novela en castellano. Sí, pues yo creo que hay una enorme diversidad, ¿eh? Me parece que hay una corriente que apunta cada vez más hacia lo experimental, hacia esa exploración lingüística, que es una corriente que yo veo bastante de lejos, no es el tipo de novela que a mí me entusiasme más, ¿no? Y esa noticia de que se está promocionando el nombre de Vargas Llosa para el Premio Nobel de Literatura de este año, es una noticia, me imagino, que también muy satisfactoria para un escritor. Pues es primera noticia, yo no sé quién la anda promocionando, me parece que no tiene mucho sentido y muchos pies ni cabeza, pero no la había oído hasta llegar aquí a Madrid. Bueno, se habla de varios... Yo sé que en Madrid tengo muchos amigos, y entonces se habla de varios escritores, se dice que para el Nobel de este año están propuestos García Márquez, Vargas Llosa, Camilo José Cela, y me parece que ahí se acaba la lista de los escritores hispanoamericanos o hispanohablantes. Pero de cualquier manera sería muy bonito, ¿no? Pues yo creo que hay escritores, en fin, a quienes ese premio les correspondería con anterioridad, porque son escritores, bueno, mayores y con una obra ya prácticamente terminada, ¿no? Todos nosotros todavía estamos en plena lucha, pero por ejemplo un escritor como Borges, que yo creo que es un gran escritor, ¿no? Es decir, para un español o un peruano, como para un argentino, pues Borges es una figura absolutamente reconocida y hubiera debido tener el premio Nobel ya hace bastante tiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues veo que no se lo menciona en esa lista. Buenas noches, señores.
Hoy hace exactamente un año que nacía este programa, A Fondo. Ha sido un año de trabajo intenso pero apasionante y desde luego como experiencia personal, profesional, humana, de un valor incalculable. Quisiéramos decirles, ante todo, cuando entramos en nuestro segundo año de vida, cómo les agradecemos la consideración que han tenido todos ustedes para con este programa. También estamos en deuda con la crítica que se ha mostrado con nosotros de una generosidad sin duda excesiva. De cualquier modo, lo que sí es cierto es que a lo largo de este año y en este sillón se han sentado hasta 125 personalidades señeras del mundo de la cultura. Cada una de ellas nos traía una biografía cumplida, repleta, plena, una obra hecha cuyas dimensiones, cuyas características, cuyas cualidades no vamos a enumerar aquí ahora. El desfile de estos 125 personajes ha constituido para ustedes y para nosotros una verdadera lección. Hemos aprendido una vez más la sencillez de los grandes hombres, hemos visto a través de la peripecia vital, humana y creadora de todos ellos cuántas cosas pueden ser imitadas y seguidas y cómo para las gentes jóvenes, para los que sueñan con alcanzar el éxito, hay ahí una serie de metas a conseguir, de caminos a igualar. A lo largo de estos diálogos en profundidad, los personajes se han desnudado reveladoramente ante las cámaras, han alcanzado, pensamos nosotros, ese grado de intimidad y de concentración que les permitía hacernos conocer sus pensamientos más íntimos y un análisis, un resumen reflexivo de lo que ha sido su obra, de lo que ha sido su vida. Naturalmente que ahora y cuando cumplimos el año nos gusta echar una mirada atrás. Los grandes escritores que cuentan cada día con mayores audiencias, con legiones de seguidores que sienten una lógica curiosidad acerca de la personalidad de cada uno de ellos, pasaron también ante estas cámaras. Y así tuvimos, por ejemplo, a Miguel Delibes, Antonio Gala, Juan Carlos Onetti, a Hugh Thomas, Ricardo de la Cierva, Arturo Uslar Pietri, Jorge Edwards, Gonzalo Torrente Ballester, Rosa Chacel, Antonio Buero Vallejo, Roa Bastos, José María Pemán, Joaquín Calvo Sotelo, Julián Marías, Carlos Barral y tantos otros, y el apolíneo Mario Vargas Llosa, gran vedette de la novelística de hoy, después del boom de la novela latinoamericana junto a Gabriel García Márquez, nos hablaba del sedimento infantil dejado en él y en su literatura por los primeros años vividos en Cochabamba y en Piura. Después otro recuerdo que tengo de Cochabamba, también así muy plástico, es la de las procesiones. Las procesiones porque en mi memoria eran hechos muy violentos, ¿no? Los campesinos bajaban a la ciudad a participar en estas procesiones, generalmente bebidos, y entonces desfilaban con machetes, a veces con proyectiles de dinamita que quemaban por las calles, y entonces eso yo recuerdo, ahí me asustaba mucho, ¿no? Entonces, así como los carnavales eran una fiesta más bien benigna, las procesiones eran una fiesta para mí más bien violenta, ¿no? Bueno, recuerdo muchas otras cosas, recuerdo los primeros libros que leí, ¿no? Ahí descubrí las novelas de aventuras, por las que guardo una gran devoción hasta ahora. Es en 1945, me parece, cuando la familia regresa al Perú. Sí. Y esa una ciudad que luego aparece en la segunda de tus novelas es Piura, ¿no? Piura, sí, es una ciudad del norte del Perú, una ciudad muy distinta de Cochabamba, que es una ciudad, bueno, de la sierra, ¿no? Piura es una ciudad de la costa, no está al borde del mar, pero está en el litoral. Y es una ciudad que está, bueno, estaba, porque ahora el desierto se ha desaparecido, ha sido irrigado en gran parte,
pero cuando yo llegué a Piura el año 45 estaba en el centro de un desierto, enorme desierto, el desierto de Sechura, y eso había impuesto a la ciudad unas características muy especiales, ¿no? Era una ciudad muy aislada, sus habitantes tenían, bueno, en comparación con los cochabambinos, eran mucho más extrovertidos, mucho más alegres, mucho más comunicativos, ¿no? Era una ciudad que vivía en la calle, y bueno, yo viví 2 años en esa época ahí en Piura y tengo un recuerdo realmente imborrable de ese periodo, ¿no? ¿Fueron años más felices? Sí, bueno, felices relativamente, pero por lo menos fueron Fuertes. años muy ricos en Sí. experiencias, sí. Por una parte perdí los compañeros que tenía en el colegio, eso siempre para un niño a veces es un poco traumático, ¿no? Hablaba como boliviano y entonces se burlaban de mí los compañeros en el colegio. Pagué, bueno, un poco el precio que te paga todo forastero para ser aceptado en una nueva sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo Piura era una ciudad llena de color y un mundo un poco aventurero, ¿no? Había barrios muy diferenciados unos de otros, entre los que había rivalidades terribles, ¿no? Y para mí, desde el punto de vista ya de la literatura, resultaron años muy fecundos, porque a base de recuerdos y de nostalgia piurana he escrito buena parte de lo que he escrito, ¿no? Había mucha sustancia novelesca en Piura, por lo visto. Sí, sí, cosas que en la memoria se me grabaron muy fuertemente y que después me sirvieron por lo menos como estímulo, ¿no? Para muchas historias y muchos personajes. Claro que a Mario Vargas Llosa no había más remedio periodísticamente hablando que plantearle el debatido tema de la discusión a puñetazos con Gabriel García Márquez, y así tuvimos que hacerlo. Esa amistad que nació en Caracas parece que ha sido una amistad muy honda, muy intensa, y en algunos momentos incluso de una gran comunicación, ¿no? Sí, hemos sido muy amigos, sí, muy amigos, claro. Vivimos en Barcelona, fuimos vecinos en Barcelona 4 años. Y parece que en algún país, no sé dónde, hubo una vez en público unos diálogos García Márquez-Vargas Llosa acerca de las técnicas novelísticas de ambos, ¿no? En Lima. Eso fue en Lima, Hubo en ¿no? Lima, sí. Ese año mismo, el año del Rómulo año del Gallegos, premio. él hizo una gira por Sudamérica, estuvo en Lima y entonces tuvimos una conversación en la universidad. Sí, una conversación, no era sobre técnicas novelescas, es una conversación anecdótica, era a base de anécdotas, sobre todo literarias. Sí. Hablando de anécdotas, los periódicos españoles publicaron hace muy pocos días la noticia de que habéis tenido un altercado violento en el que Vargas Llosa había puesto nocaut a su amigo García Márquez. ¿Esto significa el fin de la amistad? Bueno, los periodistas tienen a veces más imaginación que los propios novelistas. ¿Pero qué pasó? ¿O Pues, es mejor ignorarlo? Bueno, ha habido un incidente, efectivamente, pero que no tiene, en fin, características ni literarias ni políticas, como han dicho los periódicos, ¿no? Me he encontrado aquí con una revista donde he visto que este incidente parece que ha sido fraguado por un editor para levantar las ventas del Otoño del Patriarca y Pantaleón y las Visitadoras. Pero no es eso. No, en absoluto, no. O sea que no ha sido ni un incidente comercial, ni un incidente político por discrepancias o divergencias ideológicas, como también se ha dicho en alguna parte. Ha sido por otras cosas, de tipo personal. Así es. Muy bien. ¿Y seguiréis siendo amigos o no se sabe? Pues eso no se sabe nunca, la No se amistad, sabe. como todo, es tan relativo, ¿no? Muy bien. Vamos a intentar verla desde distintos ángulos y en distintos planos y aspectos. Es una de las obras del escultor que vamos a tener el placer de presentarles ahora, Julio L. Hernández. Hernández es un escultor que, después de haber pasado por la prueba del abstracto y por tantos otros ensayos, búsquedas y experiencias, se ha decidido por una especie de realismo social, de realismo mágico, y sus personajes son unos personajes un poco extraídos de la calle, extraídos de la vida, pero siempre tratando de encontrar qué hay más allá de la realidad física, de la realidad aparente. Julio es madrileño, tiene 40 y pocos años y empezó su carrera artística ¿en razón de qué? Bueno, en principio yo pertenezco a una familia de artesanos
Mi abuelo ya tenía un taller de orfebrería religiosa, mi padre se dedicó al grabado de medallas y de troquelería, y de ahí pues vino un camino ya casi, me abrió las puertas de una escultura que en un principio, claro, no podía sospechar que se tuviera este desarrollo. Era una cosa mucho más cerrada, era un taller bastante más limitado a una labor artesanal. La medalla para mí tiene una expresión muy bonita, muy sugestiva, porque es como si mirara la realidad a través de un agujerito. Entonces esa realidad se tiene que condensar, tiene que confluir hacia ese punto de visión que tengo muy limitado, que es el círculo de la medalla. Años de búsqueda formal de una escultura tectónica con influencias de Henry Moore, en fin, Marino Marini, Arturo Martini, todos estos me interesaron bastante, indudablemente me siguen interesando, pero claro, ya de una forma como prototipos de artistas que han llegado a una cima, pero no como prototipo para seguir unas fórmulas establecidas. No como línea ni como meta. Como línea, exactamente. De manera que usted ha hecho unas incursiones por el campo de lo abstracto que han enriquecido su horizonte y que le han hecho luego regresar un poco al punto de partida. Bueno, yo no le llamo regresar. Actualmente el arte imperialista americano, junto con que por unas coincidencias se asemeja a un realismo español que ha tenido bastante resonancia, ahora están en unión, se han unido dos líneas y parece que lo hemos heredado de ellos, pero indudablemente no sé si será unas preocupaciones de tipo social, en fin, una difusión más amplia, el campo de acción del pensamiento que busca un mayor ámbito, a lo mejor hace que el realismo impere hoy día por esas causas. Este es un rostro de un hombre del pueblo que corresponde a una escultura de tamaño gigantesco, de tamaño natural, me imagino, sí, ¿no? Es un tamaño natural, unos que 70. veremos ahora. Esto es la cabeza y ahora vamos a ver el cuerpo completo y tiene una fuerza, un vigor verdaderamente excepcional. ¿Quién es el personaje? El personaje es un vecino de mi estudio, un señor que tenía una carbonería hasta hace poco y después que le tenía muy cerca como modelo y me interesó reflejar sus características como algo pues importante dentro de mi campo de acción para indagar en los seres. Este es otro personaje muy curioso, es el personaje, uno de los muchos personajes que Julio extrae de la realidad. Es una vecina saliendo de un portal de su calle. ¿No es eso? Exactamente, es una tienda antigua, creo que era una guarnicionería, la mujer debe ser viuda, ya no trabaja la tienda, y se asoma en toda su gravidez y su indecisión por la edad hacia ese portalón que se derrumba o que se acaba. Hay otro que es muy bonito, que me parece que está en un museo, ¿no? Sí, esta obra. Es la obra del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Del Museo de Arte Contemporáneo. Una pareja de artesanos en la mesa de trabajo. Y los trabaja de una manera minuciosa, de una manera amorosa, de una manera incluso devota. Pues efectivamente, pero eso es por una necesidad de tipo expresivo. Es decir, si yo no actuara así, quizá no tendría un revulsivo, un mover al espectador con ese interés a contemplar la obra. Lo con cera también, con cera y barro. Según las necesidades de lo que quiero reflejar, escojo el barro o la cera para una labor previa a la fundición o a la madera, que también la empleo. ¿Pero directamente sobre la madera también? No, o sea, la madera es la repetición de una indagación en el barro. Mi lectura ha sido muy anárquica, he saltado de unos en otros, ¿no? He pasado de Hermann Hesse a Pío Baroja, en fin, a Joyce, muchísimos, ¿no? Y sobre todo, pues, el ruso. Dostoyevsky me entusiasmó siempre, ¿no? Bueno, pues todo eso se nota, está todo en su escultura. Quizá, yo pienso que el hombre se forma por diversos caminos. Naturalmente. Tanto es el reflejo de la realidad inmediata como la transmisión de pensamiento de otros hombres de talento, y esto va nutriendo la formación de un hombre. ¿Qué caminos, qué horizontes le ve usted a su obra y sobre todo a su línea, a ese realismo social que tiene su escultura? Yo creo que es inacabable. No sé si me equivocaré. Desde luego hay dos maneras de evolucionar en la vida. Es decir, yo creo que se ha superado un poco la época experimental en la que los cambios son muy radicales. Es decir, el experimento para mí se caracteriza por un cambio en la manera de hacer. Y para mí lo que busco es una indagación, pero sin cambiar demasiado la manera de hacer. Ya se cambiará ella sola. Muchas veces Julio L. Hernández se ha dedicado a esculpir manos que están trabajando, manos que escriben un diario,
manos que están en reposo, incluso ha hecho el propio manorretrato. Manorretrato. O sea, el autorretrato de sus manos. Este es ese dormitorio antiguo del que estábamos hablando hace unos minutos y que además creo que está copiado un poco de la realidad, de un dormitorio que ha existido, ¿no? Ha existido. Este es el dormitorio de mis suegros, yo conviví con ellos un tiempo, acabaron, la vida de estos seres se terminó, es el reflejo de una generación anterior que tenía unas creencias, unas fe, unos credos. Esto se fue ajando, se fue apagando, se fue, no sé, perdiéndose en el tiempo, alejándose de nosotros y quedan ahí como el reflejo de unas existencias que estaban regidas por unas intenciones y unos afanes que ya no nos pertenecen, quizá.